Y en Urge. este marco vamos a comenzar, así que los Perfecto. invitamos a cerrar los micrófonos y dar comienzo a este encuentro del día de hoy. Y Victoria, que hizo ya un preámbulo de estos hermosos encuentros que hoy continuamos en estos jueves. Así que le damos formalmente la bienvenida. Buenos días. Bienvenidos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Juntos hemos recorrido estos 12 años de trabajo con el lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo de las escuelas. Hoy más que nunca los tiempos que corren ponen en jaque a la escuela tal como la conocemos. Se avecinan desafíos que la educación escolástica tiene que franquear. El valor de la palabra, la corporización de las acciones éticas, los encuentros, el vínculo, el acompañar, el acoger, el sostener, el hospedar, requieren otros modos, pero no menos valiosos. Estamos convocados a descubrir otras potencialidades de nuestra humanidad, compartir en nuestra principal premisa. Sabemos que con el otro, desde el otro, se enriquecen miradas y se construyen proyectos que solo así se hacen posible. Es por ello que los hemos invitado a trabajar desde estos otros modos de encuentros, de intercambio, de pensar y de educar. Huellas se propuso realizar estos encuentros virtuales cuando todo esto comenzó y hoy ya es el número 20. Huellas se propuso también realizar capacitaciones temáticas específicas en forma virtual y realizar los acompañamientos institucionales de acuerdo a los requerimientos presentados por los responsables de las instituciones. Y el próximo jueves los vamos a invitar a nuestra primera jornada virtual, la primera jornada sobre archivos escolares. En esta jornada, que tendrán un formato distinto a estos encuentros habituales de los jueves, serán más extensos, y así como hoy que nos visita en esta forma virtual María Victoria Peralta, el próximo jueves nos van a visitar compañeros de México, de Brasil, van a estar igual presentes españoles, que trabajamos mancomunadamente con la recuperación de los archivos de las escuelas para escribir esta historia, de la historia educativa argentina y latinoamericana, que tanto tiene que aportar quizás a una visión a veces europeizante, porque es lo único que está escrito sobre la historia argentina, y valorizar estos maestros, estos compañeros de otros momentos de la historia. Así que hoy damos comienzo al encuentro virtual número 20 y pusimos como título Investigación Histórica Educativa, la educación infantil en Latinoamérica. Para la investigación histórica educativa, la organización del patrimonio documental de las escuelas de la ciudad permiten la riqueza extraordinaria de contar con fuentes primarias, equipos conformados por miembros de las comunidades de las instituciones educativas, junto a investigadores de otras instituciones que son los responsables de realizar esas investigaciones. Testimonios orales, manuscritos, libros escolares, láminas, diarios y revistas de diferentes épocas, recursos didácticos utilizados, decretos ministeriales o municipales y leyes, entre tantos otros materiales, se entraman en la escena escolar de otros tiempos, significados e interpretados desde nuevas agendas de lectura. En la colección de María Victoria, Historia de la Educación Infantil, se está escrita la historia de la educación en Latinoamérica, recuperando los archivos institucionales y de maestros, entre tantos otros, para escribir esta trama educativa de maestros y niños. Las escuelas son un reservorio privilegiado de esa historia educativa y cultural, donde se acercan pensadores,
artistas a compartir sus obras o albergar sus documentos, como vamos a ver en las dos experiencias, tanto de la Escuela Modern Sans como la Escuela Hogar Infancias de Quinquela Martín, donde están estos otros documentos, tal como todos ellos que dan cuenta de estas escuelas que comparten su acervo patrimonial. Así que ahora le doy la bienvenida a María Victoria con la presentación de Patricia. Así que Patricia Sarlé, quien nos presentó hace tanto tiempo, va a contarnos quién es Victoria Peralta Espinosa. Primero es una amiga. Para mí me había anotado para participar porque me interesaba escucharle a Victoria y de repente me encontré presentándote, Victoria. Yeah. Lo primero que es bueno decir de ella es que es una colega, una amiga que siempre está ahí atenta a respondernos cuando le pedimos algo o le preguntamos por algo. Ella nos dijo que es Premio Nacional de Educación de Chile el año 2019. Esto es una distinción sumamente importante que tiene nuestro país hermano. Y además es académica de la Universidad Central, pero a Victoria se la conoce por mucho más. Ella ha participado activamente y participa de la OMEP, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar, ha sido vicepresidenta latinoamericana, bueno, presidenta del Comité de Chile, tiene también numerosas investigaciones en historia de la educación, especialmente inicial, y una trayectoria sostenida en toda la región en currículum. Digamos, yo creo que todos los países latinoamericanos reconocen la mano de Victoria en los diseños curriculares y en la definición que ella hace de que las prácticas de enseñanza sean pertinentes y oportunas para los niños pequeños. Bueno, es doctora de educación, magíster, trabaja en el Instituto Iberoamericano del Niño, ha sido consultora de UNICEF, de UNESCO, de la OEI, y sigue trabajando en todos estos ámbitos y produciendo muchos textos que para nosotros son referentes para el nivel y para lo que significa pensar la educación de los más pequeños. Creo que con esto resumimos un poco el amplio currículum de Victoria, ¿sí? Siempre me acuerdo de la primera vez que la vi, estábamos en Chile, era un congreso mundial que se hacía de la OMEP allí, en el año 2000, y ella presentaba un libro sobre pedagogía en uno de los días, y había un encuentro un estudio de UNICEF que decía que no había diferencia entre lo que pasaba con los niños, si iban a la educación inicial o no había. Y Victoria se armó de que no podía hacer eso de ninguna manera, así que se armaron las discusiones de cómo podía ser que ese estudio dijera que no había impacto de la educación inicial. Así que bueno, una referente para todas nosotros. Gracias, Victoria, por estar aquí. Gracias. Bienvenida. Sí, un agrado como siempre. Bueno, ¿comienzo ya, Marcela? Sí, ¿no? Sí, por supuesto, todo tuyo, el auditorio. Colocar la presentación, a ver si estamos bien con todo, ¿no? Bueno, queridos amigas, queridos amigos, porque realmente esos son, ¿no? Quiero en primer lugar agradecer a este hermoso programa Huellas de la Escuela, ¿no? A Marcela, a todo su equipo, ¿no? que realmente están haciendo esta labor tan linda de rescate de todo ese saber, ¿no? Esas fuentes que hay en la escuela y que posibilita que los maestros estén haciendo investigación histórica. Y eso me parece maravilloso, no conozco realmente otra organización que esté haciendo esto en América Latina. Y bueno, yo gran parte de mi vida profesional, y es un hijo o hija, no sé, o muy querido, me he dedicado a la investigación histórica en educación inicial, que es, como siempre digo yo, una línea de investigación muy poco desarrollada aún, muy poco valorada, porque hay, ¿no? En Argentina hay personas y en cada país, pero yo lo sé porque cuando nos hemos juntado, generalmente se le da poco espacio, ¿no? Y hay mucho por hacer todavía. Y bueno, yo no les voy a contar, ya tengo 9 tomos hechos sobre la investigación, esta investigación. Cada uno ha ido sacando como un capítulo, ¿no? Una línea, un lado, y espero en un minuto poder llegar a hacer, si es que me da el gran libro en que junte y relacione. Contarles nomás en esta presentación
un poco, voy a hacer a hacer referencia más bien a algunos de estos tomos, algo interesante que salió, algo que a ustedes les puede interesar en particular en Argentina, ¿no? Y un poco el tema de los archivos que está en esta línea de trabajo. Bueno, en cuanto a por qué inicié esta investigación hace más de 25 años, ¿no? Y ha estado saliendo por capítulos, por las razones que ya les he dicho, y aquí uniéndome a lo que decía la querida Marcela, una de las cosas que yo me desesperaba era la pérdida de las fuentes primarias. Veía en las escuelas las bibliotecas antiguas rotas, botadas, o compraba libros de grandes educadores botados en la calle. Entonces yo, y sigo viendo, que bibliotecas de grandes educadores latinoamericanos se encuentran en los lugares más insólitos, pero botadas o vendidas por la nada. Entonces, esa fue una de las ideas y por qué es muy importante todo lo que están haciendo ustedes. Pero también quería sacar esto que cada país fue una isla en su historia de la educación inicial. Hubo lazos, hubo comunicaciones, hubo un ideario compartido. Bueno, ya a esta altura he avanzado bastante más en eso y algo les voy a decir. También creo que era importante sacar los pioneros en educación inicial, ¿no? Porque nuestra juventud actual de estudiantes necesita modelos, y les diré que cada uno de los personajes que he ido rescatando y otros que son conocidos, es como para levantarle una estatua a cada uno, ¿no? El tiempo en que nadie daba un peso por la educación inicial, esta gente, con todo en contra, porque si ahora Patricia se va a ver que todavía hay gente que no valora este nivel, en esa época ellas hablando de la educación inicial, en una época en que no estaban las neurociencias, ni la psicología cognitiva, ni nada. Esos fueron un poco para decirlo en forma rápida, los objetivos, ¿no? Ha sido los objetivos de esta investigación. Por supuesto que una investigación histórica, ¿no? Las fuentes son muy importantes, como lo decíamos, hay todo un proceso de validación, de triangulación, como corresponde a toda investigación. Hasta ahora han salido estos 8 tomos y el 9º ya va a empezar a entrar a imprenta, ¿no? Y de estos 8 yo me voy a referir a algunos de ellos, ¿no? Hay algunos que fueron primeramente dedicados a Chile por la necesidad de rescatar o por la sospecha que habían otros antecedentes que hasta ahora no habían salido por ninguna parte y que yo empezaba por ahí a encontrar unos hilitos, ¿no? Otros son latinoamericanos o de ciertos países, porque en realidad, como nadie financia este tipo de investigaciones, hay que decirlo, yo aprovecho cuando voy a un país a hacer una capacitación o algo así, me quedo 1 o 2 días, o mis colegas me dicen, Victoria, mira, hicimos un contacto, ven acá, vamos a abrir los archivos de la escuela normal tanto, ve esto, otro. Entonces, hay algunos países que han sido más, si uno quiere decir, beneficiados por ello. Y otros que a veces me dicen, ¿y por qué no has sacado de esto? Bueno, por lo que estoy diciendo, ¿no? El primero de los libros, y con esto quiero invitarlos a algo, ¿no? En Chile, si ustedes nos hubieran preguntado hace 15 años atrás, ¿cuándo fue el primer kindergarten, jardín infantil fiscal? ¿No? Todos a coro habían respondido, todas las maestras de Chile, 1906. Y este fue el primer trabajo que lo hicimos justamente para el centenario de ese primer kindergarten, ¿no? Fiscal, que fue muy importante porque fue igual como lo fue en Argentina, en Buenos Aires, en la escuela normal número 1. Ahí quiero contarles que lo que salió, ¿no? Algunos aportes son los que están viendo. De esta fundadora, ¿no? Cómo se trabajaba, y yo por mi énfasis curriculista, yo tengo mucho énfasis en tratar de profundizar lo curricular, ¿no? Cómo era el ambiente humano, el ambiente físico, los materiales, cómo planificaba, cómo evaluaban, todo aquello, ¿cierto? Mucho lo trabajé. Y tuve una suerte, esto sí que es suerte, ¿no? Porque se sabía muy poco de él en estos aspectos que estoy diciendo, ¿no? Y por estas cosas del destino, ¿no? Yo conocí a la hija en su etapa, meses antes de morir, ¿no? Era una fuente primaria de la fundadora, y ella tenía un baúl maravilloso donde están algunos de los
materiales que le estoy mostrando. Por ejemplo, el plano del jardín infantil, porque esa es la situación actual, como ustedes están viendo. Pero algunas fotos, cómo trabajaba, el horario, los materiales, ya los tenía ahí, estos materiales frebelianos. Este baúl maravilloso, ella muere y desaparece. Por eso digo que este tema de las fuentes, ¿no? es fundamental. Había hasta una carta de Gabriela Mistral a su madre, ¿no? Que yo la fotografié en unas cámaras que tenía en esa época malísimas, ¿no? Y se perdió. Y un día que yo voy al Museo Pedagógico a continuar con investigaciones, me dice la directora, mire, nos llegó un baúl, lo vamos a poner en bodega porque no tenemos espacio, además en una época que estaba plena dictadura, nadie hacía exposición de nada. Y yo veo el baúl y veo que es el de Luisa Trapp, que es la hija de la educadora, de esta fundadora, ¿no? Y bueno, me dijo, si quiere fotocopia algo, porque nosotros lo vamos a dejar en bodega. La suerte que hice eso, porque nunca más apareció, ¿no? Y eso, yo siempre le digo a toda la gente, ¿no? Miren, tengo ahí las fotocopias de mi archivo ya personal, le digo, cuando uno no esté o ya no utilice todo esto, ojo con esto, que es lo único que va quedando de aquel primer kindergarten fiscal que pensábamos que era el primero en la historia de la educación inicial, 1906. Pero ya les voy a contar que después hubo sorpresas muy grandes, por eso es que es tan difícil terminar de investigar. El segundo libro tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? Se cumplían el año 1900, el 2007, se cumplían 100 años de la primera Casa del Bambini, y en América Latina, en Chile, en Argentina importantemente, ¿no? Toda la influencia montessoriana era fundamental. Yo en eso había leído en las biografías de María Montessori una línea que decía, María Montessori fue a Latinoamérica. Nada más, ¿no? Y yo decía, bueno, primero, ¿cuál fue ese país? Las amigas mexicanas me decían, no, si estuvo aquí en México. Pero yo buscaba, no encontraba ninguna antecedente sobre que había estado en México. Su hijo sí, pero ella no, ¿no? Y después. Y entonces me dije, no, esto hay que investigarlo más. En alguna bibliografía argentina veía que decía que había ido para allá, pero mis preguntas eran, bueno, ¿pero qué hizo María Montessori? ¿Qué pasó? Y fui allá en otra actividad, ahí me acuerdo haber pasado a ver en la Escuela Normal a Marcela, ahí estuve viendo algunos archivos, mucho en la biblioteca del maestro, en la Biblioteca Nacional y en las hemerotecas y en los archivos de diarios, ¿no? De periódicos en ese momento. Y salió esa publicación que está en varias instituciones en Argentina, ¿no? Partiendo por las amigas montessorianas, Marcela también lo tiene, ¿no? Y bueno, no solamente me referí a lo que había pasado con María Montessori en Argentina, sino que también buceé en uno o dos países más, ¿no? En Costa Rica, porque en Costa Rica el primer jardín infantil que hubo, a diferencia de todo el resto de América Latina hasta ahora, no fue frebeliano, sino que fue montessoriano, ¿no? En 1926. Y profundicé más que había pasado en Chile, que había una de mitos y cosas, que fue esta la primera, que fue esta otra también, ¿no? Y una cosa maravillosa salió también de todo eso, Montessori en Colombia, ¿no? Y la relación con la formación de Gabriel García Márquez cuando es niño y con su maestra montessoriana, ¿no? Bueno, para andar más rápido y no faltarme tiempo, conozcan a esta mujer escritora, luchadora política, maestra, ¿no? Que estudió Montessori en Italia, ¿no? Doña Carmen Lira, ¿no? Que funda el primer jardín montessoriano con una sensibilidad social tremenda. Muere en México, ¿no? Fue comunista, la habían exiliado, ¿no? Y Diego Rivera y todos ellos fueron a su funeral. Ahí son algunos de los registros de este jardín, etc. Pero vámonos a Argentina. En Argentina, ¿cierto? El viaje Montessori vino como a impulsar más, porque ya existían distintas experiencias y acercamientos a todo el tema montessoriano, ¿no?
De hecho, había habido un intento en 1914 de llevar a María Montessori bastante temprano, ¿no? En esos momentos, pensando que el primer Casa del Bambini era en 1907, pero no resultó. Después se fueron formando, ¿no?, distintas maestras, pero nuevamente doña Rosario Vera Peñalosa, su figura insigne, ¿no?, quien era entusiasta frobeliana, ¿no?, eso hay que reconocerlo, pero ella sí empieza a estudiar el material montessoriano, ¿no?, y hizo un estudio, y esto qué interesante, ¿no?, un estudio comparativo de ambos sistemas, que fue publicado por la Asociación Nacional de Kindergarten. Ahí están viendo ahora algunas páginas de ese estudio, ¿no?, que ella hizo. Y el primer ensayo, ¿no?, también de método montessoriano había sido en la hermosa Escuela Normal de Profesoras número 1, en 1915 se hizo un primer ensayo. Pero el gran hecho fue este viaje de María Montessori a Argentina, invitada por el Instituto Argentino de Cultura Itálica y el Círculo Italiano. Era la idea que dictara conferencias y visitar algunas experiencias, ¿no?, que habían allí. Ahí ustedes ven la foto de uno de los diarios donde comunica esto, dice, acompañada de su secretario Mario Montessori, que era su hijo. Ustedes acuérdense que María Montessori tiene una historia muy compleja con su hijo, ¿cierto?, que lo tuvo fuera del matrimonio en esa época, que era un temazo, ¿no?, y que después, bueno, se juntaron finalmente y tuvieron hasta el resto de su vida, y él siguió con la obra de María Montessori. Dio conferencias, ¿no?, en la Universidad Nacional de La Plata, y de ahí surgió esta publicación que ustedes ven. Ahora, es bien interesante lo que aportó, ¿no?, todo esto, la visita a María Montessori, que estuvo un poco más de un mes. Fue gente de Chile, ¿no?, que fueron a escucharla. Fueron gente de Uruguay, maestras también a escucharla. Yo después, estando en Bolivia, por ejemplo, en Sucre, encontré revistas de la Escuela Normal donde este mismo trabajo estaba reproducido por parte. O sea, la influencia de María Montessori al llegar a Argentina irradió a varios países, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué pasó cuando ella empezó a visitar centros educativos? En general, y hace toda una alabanza al maestro argentino, que es muy consciente de su función, ¿no?, que pone mucho amor en su obra, dice, pero hace una delicada crítica a la aplicación de su método. Y esto creo que es interesante, ¿no?, para aprender, ¿no?, que ella podría haber dicho, ¿no?, mire, que bien, ¿no?, pero que hallaba que no se aplicaba, y eso es textual, dijo, realmente su método, que estaba el material, pero los conceptos, el ideario que ella había desarrollado, no estaban ahí. Y ojo con eso, que es uno de los grandes problemas de calidad que tenemos en educación inicial, y no solamente inicial, en todos los niveles. La gente a veces pone un letrero que dice, tal método se aplica aquí, ¿no?, Reggio Emilia, etcétera, el que sea que esté ahí de mayor influencia en ese momento, pero uno muchas veces ha entrado y el ideario no está, y se queda en ciertos materiales, ciertas prácticas, no todas las más significativas de esa modalidad. Bueno, no voy a hablar por factores de tiempo del jardín montessoriano en Chile, todo eso lo aclaramos. Me quiero detener aquí un poquito más en Colombia, ¿no?, para mostrarles la dulce maestra montessoriana que trabajó con Gabriel García Márquez en 1936, ¿no? Y que dijo García Márquez de esta maestra montessoriana, dice, recuerda, ¿no?, en Catacá, cuyas maestras estimulaban los 5 sentidos mediante ejercicios prácticos y enseñaban a cantar. Era algo tan maravilloso como jugar a estar vivo. Y hace una alabanza al método montessoriano por sensibilizar a los niños a las bellezas del mundo y despertarles la curiosidad por los secretos de la vida. Qué sabios todos ellos, ¿no? Qué sabios. Y cuánto hemos perdido a veces ese maravilloso enfoque
foco que todos estos fundadores de la educación inicial tuvieron cuando uno visita hoy día la escolarización en que está la educación, primarización, le dicen ustedes en Argentina, la educación inicial que se ha traducido muchas veces en un anticipar aprendizajes propios de educación básica o primaria, ¿no? Y en rellenar papel y actividades de lápiz y papel y dejar todo este otro lado formador a un costado. El tercer tomo fue sobre De Crowley en América Latina, que fue bien importante, ¿no? En Argentina un poco menos, mucho en Colombia, por algo que ya les voy a contar, mucho, porque él visita Colombia y nuevamente es invitado a ir a Colombia por un grupo de intelectuales colombianos y también está un poco más de un mes. Él llega solamente invitado, ya, imagínense, cruzó, ¿no?, el océano en esa época también, subió por el río Magdalena, imagínense a De Crowley, todo eso hasta llegar a Bogotá. Y maravillosamente, y aquí algo en los archivos, ¿no? Archivo, aquí yo fui al colegio gimnasio, así se llamaba en esa época, y sigue, existe moderno en Bogotá. Y me recibió muy amablemente su director, que después vino a Chile al lanzamiento de esta publicación, ¿no? Y ahí en ese archivo, no solamente encontré la información que necesitaba de qué había pasado en este colegio, que al comienzo incluso fue montessoriano y después trabajó lo de crowleyano, sino había un archivo maravilloso, ¿no? Nuevamente me encontré con Gabriela Mistral en cartas ahí al instituto, ¿no? A educadores, y bueno, ya están viendo ahí la foto de Agustín Nieto Caballero, que fue el principal intelectual, liberal, libres pensadores, dedicados a la educación, ¿no? Que invita a De Crowley a estar ahí y se hicieron amigos, y De Crowley, tengo que decir que él fue un gran defensor de la educación latinoamericana, porque encontró, ¿no?, que que lo que se estaba haciendo al revés de lo que le pasó a María Montessori, en Colombia era mejor que lo que estaba haciendo él, imagínense, en su país, en Bélgica, ¿no? Era más llevado al ideario que él planteaba, ¿no? Ahora, De Crowley tuvo un impacto muy grande. En Uruguay fue bastante importante todo el inicio de Crowley. Hubo dos escuelas experimentales, ¿no?, la del Progreso y Malvin, que fueron absolutamente, ¿no?, de crowleyanas, y tanto que una de las grandes discípulas, ¿no?, o más que discípula, colaboradora de Crowley, fue invitada en 1931 a Malí Ahmed, con quien tiene libros, ¿no? Y bueno, ellos pusieron en práctica jardines infantiles, ¿no?, y escuelas básicas con este método, o sea, la escuela nueva en su plenitud, ¿no? Bueno, en Chile también Agustín Nieto Caballero vino a Chile, ¿no? Vino otro de los contemporáneos de Crowley, en una serie de influencias, y también hubo escuelas de crowleyanas. Pero lo más lindo que quisiera contarles yo es que Gabriela Mistral, que en esa época estaba en Europa como cónsul en distintas ciudades, viaja a conocer a De Crowley y su centro, su escuela de Crowley en Bruselas. Y escribe 3 artículos, que son los que ustedes están viendo, con el doctor De Crowley, reformador de la escuela belga, el método de Crowley, la escuela nueva en nuestra América. Que esos artículos se reprodujeron por América Latina, ya que estaban escritos por Gabriela Mistral, que todavía no recibía el premio Nobel ni nada, pero ya tenía todo un renombre, que hizo que De Crowley, ¿no?, el método se expandiera bastante por América Latina. El cuarto tomo, estaba trabajando yo mucho en Nicaragua, estaba yendo bastante a Argentina, pero sobre todo tenía una sospecha, y aquí quiero decirles, ¿no?, que por eso que la investigación tiene que hacerse y uno ser muy cautelosa en lo que dice. Yo tenía una gran sospecha que en Chile habían habido experiencias, sí sabía ya particulares del ámbito privado antes, pero que en lo público posiblemente encontraba antes. Y el resultado de esta investigación, que salió de archivos de la Biblioteca Nacional de Chile, principalmente de los museos pedagógicos, que son muy útiles, fue el encontrar que había habido
una escuela de párvulos con ese nombre mucho antes, ¿no? Ya se los voy a hablar un poquito más adelante. Pero en este caso, para hablar de los otros países, ¿no? Aquí otra sorpresa. Yo cuando llegaba a Nicaragua les decía, ¿cuándo fue el primer jardín infantil de Nicaragua? Me decían por ahí por 1950, 1940. Se vino todo abajo, ¿no? Porque había empezado en 1884. Nicaragua no podía creer que ellos tenían educación inicial en 1884, ¿no? Y bueno, yo ahí ya empecé a sacar estos otros jardines infantiles privados, Santiago College y Deutsche Schule, la colonia alemana, que eran kindergarten, ¿no? Todavía. Así que, y en Argentina, bueno, profundicé, porque esto sí ha sido investigado por distintos autores de ustedes, mucho más en todo el grupo que llevó Sarmiento el presidente Sarmiento a Argentina, doña Sara Eccleston, ¿no? Todas las maestras tan maravillosas. Y en especial me interesaba saber este libro, El niño y su naturaleza, ¿no? Que era escrito por una discípula de Freud, pero en realidad, ¿no? Lo tradujeron doña Sara Eccleston, pero es un libro que es el primer libro que hizo Freud para el trabajo con bebés, ¿no? Es una traducción al español de los cantos para la madre, y eso significa la visión que tenían de ellos de la educación inicial desde el nacimiento, ¿no? Bueno, para ir rápido, aquí ustedes conozcan en Nicaragua esta maestra maravillosa que fue Mujer de las Américas, doña Josefa Toledo, y un jardín que ella hizo en 1905, inspirado en ¿quién? Otro autor que hasta ahora no había salido nunca, en León Tolstoy, con su escuela liberadora que él mismo había instalado en Rusia. No voy a contarles de los chilenos, porque son particulares por efectos de tiempo, ¿no? Quiero contarles que para el bicentenario de la República de Chile hicimos una publicación muy hermosa, que es esta, que fue al rescate de cómo se pensaba la educación inicial en 1910 y en el 2010, cómo la pensaban educadoras actuales muy reconocidas, como es el caso de Dina Alarcón, que ya falleció en Chile, Mónica Mange, las generaciones más actuales, Selma Simonstein, muy conocida por haber sido la primera presidenta mundial de OMEP, ¿no? Latinoamericana, y nuestra muy querida Ofelia, que ya no está con nosotros. Voy a saltarme un poco esto, pero salió un ideario maravilloso juntando lo que pensaban las educadoras, distintas educadoras de esa época, y encontrando que tenían tan claro todo que uno llega a dar vergüenza de que 100 años después estamos dando vuelta a la rueda en el mismo lugar. Y eso es uno de los aprendizajes de la investigación histórica. Tanta es la gente que ahora, porque está como de moda, se mete a ver la educación inicial actual y empiezan a decir, uy, deberían jugar los niños. Bueno, llevamos 400 años en que los niños estamos jugando, o cosas que se han dicho desde antes. Este es un pensamiento sobre el sentido y propósito de los jardines infantiles, ¿no? Y cuando dice, no se trata aquí, como erróneamente se cree muchas veces, de dar una prematura enseñanza escolar, sino de procurar un ambiente favorable a su desenvolvimiento general. 1909. Lo mismo decía en Argentina doña Juana Manso, mi amiga del presidente Sarmiento, en 1870 y tanto. O sea, por eso digo que todas estas cosas a uno la bofetean, así decir, oye, pero a ver, ¿qué hemos hecho de nuevo? ¿Qué pensamiento nuevo? Bueno, estas fueron las educadoras, ¿no? que después comentaron este pensamiento de 1910 y sacamos muchas cosas de lo que se había hecho en esos momentos. Y bueno, en el tomo que continuó fue a trabajar a Bolivia, ¿no? Y que también hicimos un lanzamiento allá, y lo que ya les decía hace un rato, descubrimos que no habíamos equivocado en Chile, que el primer jardín infantil público, fiscal, no había sido el de 1906, ese había sido el primero froebeliano, que el primero había sido, ¿no?, una escuela para párvulos, creada en 1864 en el municipio de Santiago, con decreto del área fiscal, etcétera, o sea, las fuentes ratificadas, ¿no? Los diarios nuevamente, ¿no? Los documentos oficiales, pero aquí, como no había maestras todavía, sí habían maestras formadas en educación primaria, asumieron la dirección, ¿quiénes?
las institutrices, o sea, perdón, las hermanas de la caridad, que casi todas eran institutrices francesas muy cultas y que habían estudiado nada menos libros de doña María Pope Carpentier, la gran instaladora de las salas de asilo educativa, como se llamaba en Francia. Y esto fue un descubrimiento porque nos cambió la historia de la educación parvularia en Chile, ¿no? Nos cambió. Entonces, se han hecho después seminarios, se hizo una inauguración frente al Palacio de Gobierno, La Moneda, porque ahora ustedes van a ver que todas las presentaciones en Chile empiezan, la educación parvularia en Chile tiene más de 150 años, y eso nació de estas investigaciones. El penúltimo libro que les voy a mostrar muy rápidamente también, fue que Gabriela Mistral me había aparecido a lo largo de todas estas investigaciones con distintos pequeños capítulos, pero en educación parvularia, inicial, no lo que todos conocemos en sus grandes tratados y escritos de educación en general, o en su poesía al niño y sus pececitos azulosos de frío, ¿no? Sino que tuvo amigas educadoras de la primera infancia, conoció jardines infantiles directamente y logré saber cuáles eran. Hubo jardines infantiles que ella inauguró incluso con su nombre. Bueno, es una historia muy bonita que, bueno, lo he presentado en Uruguay, en otros países, ¿no? Aquí fue importante un poco lo que yo iba encontrando en todos los archivos de los distintos países, porque en todos estaba ahí Gabriela Mistral, ¿no? Y bueno, sacamos su pensamiento, pero quiero oír algo que a ustedes posiblemente les va a gustar mucho. Bueno, ya les conté que Gabriela Mistral conoció a De Crowley personalmente, a María Montessori también, en España. Me costó mucho encontrar esa línea, ¿no? Y en su biblioteca estaba los libros de Froebel, en su biblioteca personal, ¿no? Así que ella está mucho más comunicada con el pensamiento de la educación inicial que a lo que hasta ahora se sabía. Esto fue un bestseller, les digo, no por venta, sino por difusión en Chile. Y ahí empecé a investigar sus amistades con educadoras kindergarterinas o que se habían dedicado a la educación inicial, como esta chilena, de la cual ella vio el primer kindergarten trabajando, ¿no? Como doña Rosaura Zapata en México, gran directora de educación inicial, fundadora de la OMEP también en México, ¿no? Que se escribían cartas, como Amira de la Rosa colombiana, ¿no? También con quien incluso ella puso después un jardín infantil con su nombre. Y aquí un personaje para ustedes. Doña Marta Salotti, que todos tienen que haber leído sus obras, ¿no? En su formación, que llegó a ser amiga personal en lo más íntimo y cercano de Gabriela Mistral, ¿no? Fue su representante en Argentina, le llevaba hasta las ganancias que tenían los libros de ella. Fue quien la acompañó, ¿no? Varias veces en el consulado en Brasil, cuando estaba Gabriela Mistral con su pena también de la muerte de su sobrino. Y las últimas cartas, ella se carteaba mucho. Cuando estaba Gabriela Mistral ya moribunda en Nueva York, todavía ya no le respondía cartas a Marta, pero Marta le seguía escribiendo, ¿no? Y de las últimas fueron unos poquitos días antes de su muerte y que ella pide, ¿no? A Dios que la acompañe. O sea, fue una amistad hermosa la que tuvieron estas dos maestras, y de hecho Gabriela Mistral le prologó un libro a Marta Salotti. Bueno, voy terminando porque sé que los tiempos ya estamos pasados. Estos son algunos jardines infantiles que ella inauguró, ¿no? Personalmente, una historia preciosa. Y el último libro, que también aquí anduvimos por Argentina, ¿no? Buscando antecedentes, que era un tema que siempre había querido trabajarlo. ¿Qué había pasado con la educación de lo que ustedes llaman el jardín maternal, con los niños de esa edad? Que el jardín maternal es muy reciente como institución, pero ¿qué había pasado desde los tiempos que los niños estaban en los asilos de huérfanos, en las salas, en las casas de expósito, como fue esa gran casa de expósito que hubo en Buenos Aires? ¿Y qué valoración tenían del niño en esa época? Bueno, estas páginas les diré que fueron casi dolorosas investigarlas y escribirlas, porque a pesar que siguen hoy día y todavía se encuentran niños bebés muertos en los lugares más insólitos, en los basurales y todo eso, pero cuando lo encuentran en las crónicas históricas, ¿no? Aquí mucho fue búsqueda de crónicas históricas,
fueron tremendas, ¿no? Y las salas, bueno, que empezaron a recibir a algunos de estos niños y le evitaron la muerte, a pesar de que no eran lo mejor, ¿no? Fueron las llamadas casas de expósito, que la palabra expósito viene de lo que está afuera, ¿no? Porque al niño se le dejaba o en el torno de los conventos o en la puerta de la iglesia. Y de ahí viene el apellido Expósito. Usted tiene algunas personas bien importantes en Argentina, apellido Expósito. Fueron niños que fueron su antepasado dejados como digo, o en la iglesia o en el torno, que era donde estaban los conventos, ¿no? Y ahí les daban un nombre, generalmente el del santo del día, y el apellido era Expósito, para decir que lo habían recogido, ¿no? Igual el apellido de la iglesia. Es bien interesante conocer todo esto. Bueno, esta historia es tremenda, ¿no? Pero los tiempos fueron mejorando, aparecieron las llamadas gotas de leche, que fue una institución creada en Francia, ¿no? Para cuidar, para alimentar, para enseñar algunas prácticas de puericultura que se establecen en toda América Latina, ¿no? Y que, bueno, después hubo congresos, ¿no? Sobre la importancia más bien de protección de la primera infancia, y empezaron recién a acercarse algunos intentos de salas, cunas o jardines maternales educativos, porque hasta ahora todos eran de tipo guardería, ¿no? De recibir bebés, a veces en condiciones bastante difíciles. Y ahí puse una en Perú, al cual he dedicado poco tiempo, por razones que ya he dicho, otra en Guatemala, para abarcar otros países, que ahí la señora del presidente en esa época, que era una argentina, tuvo mucha influencia en esta guardería, que a pesar del nombre guardería, tenía algunos atisbos educativos. La sala cuna o jardín maternal educativo costó mucho, mucho, ¿no? Todas estas eran para recibir a los niños mientras trabajaban su madre. Llegué, en el caso de Chile, que se sabía, pero quería ratificar, y aquí un archivo de esta institución que me costó mucho entrar porque no había quien la atendiera. Todas esas cosas les va a pasar a usted, ¿no? Hasta que finalmente pude, ¿no? Tener la referencia de quiénes habían estado, cómo funcionaba, tener algunas fotos de esta que sería, en el caso de Chile, la primera sala cuna educativa, ¿no? Creada en 1927. Y bueno, y de ahí ya vino la sala cuna o el jardín maternal con enfoque educativo. Termino diciendo que hasta ahora, ¿qué conclusiones encuentro? Hay tendencias comunes entre los distintos países, había vínculos, ¿no? Ahora, los inicios fueron todos difíciles y continúan, ¿no? Se avanzaba, se retrocedía. Ahora, el ideario que llegaba de Francia primero, ¿no? Fue previo al frebeliano. Eso yo invito a investigar esas épocas de 1850, 60, ahí todavía Frebel no llegaba a América Latina, llegó el pensamiento francés, ¿no? Y que ya temas de calidad que tenemos hoy día, en esa época, más de 100 años atrás, ya las fundadoras daban luz que eso estaba existiendo, ¿no? Entonces, hasta ahora, la educación inicial es más antigua de lo que sabíamos, ¿no? Por supuesto que los contextos favorecen o han disminuido su aporte, pero aquí hubo mujeres y algunos varones, ¿no? Pero que si no hubiera sido por su empeño, no habríamos llegado a lo que tenemos. Una riqueza de prácticas y ideario muy respetuosa del niño que hay que valorar y que yo creo que muchos de nuestros países, quizás todos en algún grado, no hemos valorado la lección que nos entregan los tiempos. Yo en mi país lo digo abiertamente, estamos volviendo a descubrir la rueda, que ya muchas lo encontraron hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y me tomé ahí de una cita de Aldous Huxley, ¿no? Es que si no aprendemos de la historia, quiere decir que no hemos aprendido nada. Bueno, y doy gracias a su atención y un poco a algunos de los muchos archivos consultados, ¿no? De distintos países latinoamericanos, también de Estados Unidos, que tiene la Biblioteca del Congreso, he encontrado cosas muy importantes, ¿no? Y archivos personales. Así que con esto terminamos. Cuiden, revisen sus archivos, ¿no? Y bueno, y sigan sacando esa historia o de la educación inicial, o básica, o primaria, o secundaria, cualquiera que sea, antes que todos estos archivos pasen a otra vida, ¿no? Que no se lo merece. Es nuestro patrimonio. Muchas gracias.
Victoria, muchísimas gracias. Yo quiero que abramos los micrófonos para felicitar, aplaudir y abrazar de lejos y con la coordinación. Historia de nuestros países. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Pero no, interesante. No sé si vas leyendo comentarios de la gente. Realmente estamos muy orgullosas de que sea parte de la querida Latinoamérica, de nuestra querida educación, que cuando ponemos en valor los archivos estamos respetando a quienes nos antecedieron en nuestra historia y que siempre fue un trabajo difícil, siempre fue complejo. No inauguramos la complejidad nosotros, pero sí nos unimos para entender en nuestra historia que siempre se puede hacer más y mejor. Siempre tenemos una propuesta que quizás no es innovadora para la historia, pero sí para los grupos humanos con los que trabajamos y sí para las comunidades en las que estamos. Así que escucharte fue una alegría al corazón y te aplaudimos todos con mucha emoción. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Victoria, y yo quiero agradecerle especialmente a Patricia Sarlé, quien nos puso en contacto y pudimos hacer muchas cosas juntas, y la escuela nueva, que es mi especialidad en la investigación educativa. Tú hiciste un trabajo muy lindo. Está entramada con toda la historia del nivel inicial en Latinoamérica. Así que bueno, muchísimas gracias, y nosotros seguimos compartiendo lo que las escuelas tienen y el valioso trabajo de bibliotecarios, de profesores, de alumnos de distintos niveles. Así que ahora presentamos a la Escuela Modern Sans. Te doy la palabra, Tati, así Mónica nos comparte su trabajo. Hola, muy buenos días a todos. Muy interesante la exposición de Victoria Peralta. Nos hace un aporte muy significativo y valioso para pensar en encuentros la investigación histórica en las escuelas. Y justamente a continuación queremos presentar a Mónica Vilches de la Escuela Ricardo Moner Sans, institución que presentaron valiosos documentos históricos de su patrono Moner Sans. Desde el programa Huellas de la Escuela hemos trabajado mancomunadamente para la puesta en valor de este patrimonio. Mónica es maestra bibliotecaria del turno mañana y turno tarde de esta escuela. A continuación nos va a presentar la exposición La Biblioteca de la Escuela, custodia reservorio documental. Experiencia de la Escuela Ricardo Moner Sans. Mónica, te damos la palabra. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenida, Mónica. Voy a iniciar la presentación diciendo que es importante conocer los orígenes de todo aquello que formamos parte. Tal vez para lograr apropiarnos y sea algo fundamental en nuestra vida, como es la escuela. Bueno, la Escuela 13, Distrito Escolar 10, Ricardo Moner Sans, es una escuela primaria de jornada simple, donde funciona el turno mañana de primero a séptimo grado con una sección, excepto cuarto grado que tiene 2 secciones. En el turno tarde, desde el año 2012, se implementó la modalidad talleres, una propuesta innovadora que llevaron a cabo, y es que es llevada a cabo por los maestros de grado. Todos los talleres son optativos y cuatrimestrales, con una inscripción online, y actualmente la cubre todo el alumnado de la institución. Es una escuela que está ubicada en la calle Ruiz Huidobro, 2643,
entre las calles Moldes y Vidal, a 2 cuadras de la avenida Cabildo y a 7 cuadras de la avenida General Paz. Su historia. El Honorable Consejo Nacional de Educación en el año 1941 resuelve crear una escuela que absorba el exceso de alumnos de las escuelas cercanas, en ese entonces la Escuela 21, y en ese momento el Consejo Escolar Distrito número 15 autoriza al funcionamiento de una escuela de varones que abre sus puertas el 21 de julio de 1941, siendo su director en esa oportunidad el señor Ramón Ávila. El nombre de la escuela surge por una nota el 13 de abril de 1943 bajo un número de expediente donde se pone a la escuela el nombre de Ricardo Moner Sanz. Su hijo, José María Moner Sanz, pone a disposición del Honorable Consejo Nacional de Educación un busto de su padre y dona una colección de libros a la institución. La escuela según pasan los años. Esta es una foto del año 1991 cuando la escuela cumple sus 50 años. En el año 2012, cuando abre la modalidad talleres, y en ese momento es abierta a la comunidad. En el 2016, cuando la escuela cumple sus 75 años. Ahora nos vamos a detener en la figura de nuestro patrono, Ricardo Moner Sanz. Nació en Barcelona en el año, el 26 de octubre de 1853. Comenzó demostrando sus dotes literatos a través de la poesía. Su primera colección fue Fe y Amor, con unos escasos 25 años, tal vez influenciados por los ecos del romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer. Un hombre lleno de virtudes, inquieto, con una gran capacidad intelectual que le permitió ocupar cargos como el de cónsul de Hawái, donde escribió El Reino de Hawái, apuntes geográficos, históricos y estadísticos, dedicóselo al rey David Kalakaua. Este lo nombró ministro plenipotenciario y caballero comandador de la orden. A comienzos del año 1889, junto con su esposa, Ana Fortuny Alemany, desembarca en Buenos Aires y se radica en la localidad de Adrogué, donde fue profesor y director del Instituto Americano de dicha localidad, además de ser también profesor de otros colegios de alumnado femenino. En 1902 obtiene la nacionalidad argentina. Al año siguiente se traslada a la ciudad de Buenos Aires, donde fue profesor de las cátedras de castellano y literatura en el Colegio Nacional de Buenos Aires hasta el año 1921, año que se jubila. También ejerció como profesor en las escuelas normales de maestros número 6 y número 10. Se desempeñó también como periodista en el diario La Nación,
en la revista Caras y Caretas, colaboró en el diario La Prensa y también colaboró con diarios del interior del país como el de la ciudad de Córdoba, el diario La Libertad, El Porvenir, Aurora, y el diario La Capital de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Además fue el corresponsal viviente más antiguo de la revista comercial iberoamericana, Mercurio, en la cual él redactaba la crónica argentina, donde detallaba información precisa y un análisis agudo sobre el sistema político de esos años, de la formación de los partidos políticos, el comienzo del sindicalismo, y redactó también el primer centenario patrio de 1810 con la visita de la infanta. También el impacto que produjo en el país la Primera Guerra Mundial y el centenario de la Declaración de la Independencia Argentina, entre otros tantos hechos. Logró que la Academia de Lengua Española aceptara muchos argentinismos y consideró al lenguaje gauchesco como un miembro legítimo de la lengua española. Dictó innumerables conferencias, escribió folletos y diversas obras literarias, en un total más de 214. Bregó sobre todo por la confraternidad de sus dos patrias, España y Argentina. Un ejemplo de ello fue que luchó ante el Congreso Nacional para que se eliminara párrafos del himno argentino donde ofendían a la madre patria. Y el Poder Ejecutivo dictó un decreto ordenando dicha modificación. Vivió por más de 38 años en nuestras tierras. Recibió el respeto, la admiración de cuantos lo conocieron. Falleció un 23 de abril de 1927. Ahora nos vamos a abocar a las obras y documentos. Cuando contaba casi 30 años de edad, fue nombrado cónsul de Hawái y gracias a esa función consular editó un trabajo etnográfico sobre el archipiélago. La misma fue dedicada al rey David Kalakaua, que fue el penúltimo rey de Hawái. Cuando trabajábamos, acá podemos observar... Mónica, estos son los documentos, estos son los documentos que están en las escuelas, en la escuela de ustedes, son los documentos originales que donó la familia de Modern Sons, y se nos ocurrió la cantidad de posibilidades de vínculo interinstitucional que la escuela puede realizar para reconstruir las historias de estas escuelas, de este vínculo de Modern Sons con Hawái, y antes de ser parte de Estados Unidos, así que hay un montón de vínculos a trabajar y de trabajar en colaboración para los análisis de estos documentos. Hoy lo que la escuela hizo fue ponerlos en valor, ponerlos a disposición, estar accesible para ese trabajo. Así que, Mónica, lo vamos viendo a los documentos y vamos terminando esta presentación, que es realmente muy valiosa como el lugar que tienen los patronos en las historias de las escuelas. Exacto. Quiero decir que el trabajo de Modern Sons, realmente de este estudio de la isla, su función era para que no fuera apropiada por Estados Unidos. Así que bueno, es muy amplio todo el estudio. Yo estoy haciendo un relato muy breve, ya sea tanto de la escuela como del patrono y de sus documentos. Un recorte en realidad, pero es muy amplio y muy rico todo el material. Esta carta es un pase regio que se le decía que le daba el rey de Hawái
a Moner Sainz, donde le daba todas las facultades, los derechos y privilegios. Y esta carta está firmada, si pueden observar, por el rey Kalakaua, ¿sí? En el palacio de Iolani, Honolulu, en febrero de 1986. Esta es una nota a Moner Sainz, fechada el 5 de marzo de 1884 en Barcelona, donde es el pago por la edición de esa obra del Reino de Hawái de 812 pesetas con 50 centavos. Y la firma Evaristo Ullastres. Ahora les voy a mostrar el pagaré que emite Moner Sainz para el pago de esa obra al editor Evaristo Ullastres, con la firma de Moner Sainz y de Evaristo Ullastres. Esta es una nota del presidente de la Sociedad Geográfica con sede en la ciudad de Metz, Francia, donde Moner Sainz se había convertido en correspondiente entre los años 1883 y 1885. Y lo invitan a la Asamblea General. Y él solía decir en sus floridos discursos que se sentía un obrero de la ciencia geográfica española. Hizo muchos trabajos relacionados a la geografía, no solamente en España, sino también en nuestro país. Esta es una obra, es un borrador que atesoramos en la biblioteca, donde él une simbólicamente a sus dos madres, Mercedes Sainz, que fallece cuando él tiene 1 año, y a Mercedes Moner, su tía, que se convirtió en su madre. Dicha obra fue escrita, ahí dice que fue para la Asociación Patriótica Española en el año 1897 y fue editada en la ciudad de La Plata por los talleres litográficos, con la edición de 5.000 ejemplares. Luego fue estrenada en ese mismo año en el Teatro de la Victoria de la ciudad de Buenos Aires. El lector argentino era un libro con cursos de lecturas y este fue adoptado por el Consejo Nacional de Educación. Después, las efemérides argentinas son notas históricas de todos los acontecimientos de Argentina desde el año 1810 a 1892, con edición de 1893. El juramento de Teolongo, que es un romance. Después tenemos Pasatiempos lingüísticos, que es una continuación de la gramática y del lenguaje, donde trata del buen decir y del buen hablar. El amor de los extranjeros a la patria argentina es una conferencia que él expuso en el Salón Público de la Unión Iberoamericana. Bueno, la biblioteca. La biblioteca escolar es el lugar de la escuela que atraviesa todas las áreas y ejes de acción de información, de conocimiento, de cultura y del resguardo de documentos y textos que hacen a la identidad de la misma. Gestiona y organiza los documentos y la colección de textos, en este caso la restauración y la conservación. Bueno, ahí se ve el trabajo mancomunado con Huellas y yo, Mónica, te quiero agradecer este trabajo comprometido que no solamente es el que hace la biblioteca, sino que la bibliotecaria, como vos estás diciendo, se hace con todo el equipo de la escuela y con la colaboración y el asesoramiento del equipo de Huellas. Así que en esta experiencia vemos y replicamos muchas otras experiencias de escuela
donde ponen en valor esos documentos y abren la posibilidad de investigación. Así que, Mónica, muchísimas gracias por esta presentación y queremos... Necesito 2 minutos, A ver, ¿qué más? dos Sí, minutos más para dale. cerrar, por favor, porque bueno, acá está Olga, que era la coordinadora del programa anteriormente, y acá está Cintia, que es restauradora, y tenemos un ejemplar del Mercurio, que era donde él hacía las notas de Crónica Argentina. Y después tenemos la parte de la que estaba diciendo que fomenta la búsqueda de información y la comparte, donde se hizo un trabajo con los alumnos de séptimo grado, con los 75 años de la escuela, un trabajo sobre un artículo de Wikipedia sobre la figura de Ricardo Moner Sanz. Además, promueve acciones para dar a conocer el acervo de nuestro patrono a través de muestras a la comunidad educativa. Y tiene como objetivo fortalecer la toma de conciencia acerca de preservar el patrimonio histórico-cultural de la comunidad escolar, de la que somos parte, y por eso se colocó el año pasado una vitrina que fue descubierta por los nietos de nuestro patrono el día de su celebración. Además, sociabiliza y difunde a través de... Ahí está. Bueno, a través del blog de la escuela. Esto es solo un poquito del gran trabajo comunitario de recuperación del patrimonio. Un poquito de todo el trabajo cotidiano. Lo que quiero agradecer, perdón, Marcela, quiero agradecer al programa Huellas por darnos el espacio, a vos, a la supervisora de bibliotecas escolares del Distrito 9 y 10, a Ana Símula, que fue la que nos facilitó el contacto, a los nietos de Ricardo Moner Sanz, que siempre nos acompañan en las convocatorias desde la escuela, a los directivos de la escuela desde el comienzo con Laura, Marcela, Selva, y especialmente a Alejandro, Graciela, Isabel, que fueron parte de este proceso de recuperación y conservación de los documentos, y a los nuevos que comenzaron este año, Andrea, María José y Patricia, y sobre todo, en este mes particular, a mis colegas docentes que hacen a la Escuela 13 día a día, gracias a su calidad profesional y humana. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Mónica, por el trabajo y a toda esa gran comunidad de esta escuela, que es un ejemplo para todos. Acá están aplaudiendo. Muy bien. Felicitaciones. Muy bueno. Muy bueno. Y Mónica ha mostrado un pedacito nomás de esas largas historias y compromiso, y nosotros queremos homenajear en estas presentaciones de Mónica a todos los bibliotecarios en su día, a los maestros. Este es un mes de festejo de preceptores, profesores. Hoy es el Día del Profesor. Y vamos con otra experiencia así comprometida como la de Mónica, que es la de Verónica Sobles y María Aurelia Mura, en el trabajo sobre el patrimonio del Instituto Privado Hogar de la Infancia de la Boca A195. ¿Estás ahí, Verónica? Te escuchamos en la presentación de ustedes también en esta recuperación del patrimonio de las escuelas para escribir estas otras historias. Verónica, María Aurelia. Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muchas muy gracias. Bien. Saludos a todos. Vamos a pasar bueno, el nosotros vamos a, no sé si van a pasar primero el video que preparamos y después les vamos a hacer una pequeña presentación en Power de todo lo trabajado.
¿Querés ir comentando, Verónica, mientras todo se va instalando? Sí, sí, cómo no. Bueno, nuestro colegio es el Instituto Privado Hogar de la Infancia de La Boca, está asentado en el barrio de La Boca, como tiene su nombre, en la calle Martín Rodríguez 864, cerquita de lo que es la cancha de Boca. En sus inicios nos sentimos muy identificadas a medida que está haciendo la exposición María Victoria Peralta, porque no comenzó como un colegio, sino que comenzó a funcionar como una guardería para hijos de madres solteras del barrio de La Boca. A medida que fue transcurriendo los años y la educación comenzó a ser oficial, los colegios de nivel inicial, que son actualmente se conocen acá con ese nombre y antes era Jardín de Infantes, se abrieron las salas de Jardín de Infantes y luego las salas de los grados, y en el año 2011 comenzó a funcionar el nivel secundario. Si ustedes quieren, les puedo compartir un PowerPoint que también habíamos preparado para que puedan ver las imágenes del colegio. Podemos seguir hasta que vemos si va Perfecto. Dale, la película. Esta es la fachada del colegio actual. En 1937, como dice la filmina, funcionó como una guardería de hijos para madres solteras que necesitaban ir a trabajar, porque en Argentina en ese momento había una fuerte inmigración. Dentro de lo que es el archivo histórico, pudimos rescatar la foto, que es la que están viendo en pantalla, que es de la piedra fundacional del colegio, y algunas fotos de los primeros grupos de alumnos del nivel primario. Acá se ven alumnos que están realizando actividades, y ese mueble que ustedes pueden ver atrás, actualmente lo estamos conservando en el colegio. De hecho, es parte de nuestra oficina. Dentro de los fundadores del colegio se puede destacar a los integrantes como son Solesi y Benito Quinquera Martín. Antonio Solesi es el presidente honorario del Hogar de la Infancia de La Boca. Nació en Italia en 1874, trabajó como comerciante hasta que embarcó en Génova a bordo de un barco, llegando a la Argentina y ocupando cargos de concejal de la capital. Y en 1912 se convirtió en el presidente del Club Atlético River Plate, por primera vez, sucediendo a José Bernasconi. En esa época el Club River Plate pertenecía al barrio de La Boca y luego fue trasladado a lo que ahora se conoce como Núñez. Fue sustituido en 1913 por Benito Caselli y volvió a ocupar el puesto en 1925, donde permaneció hasta 1927. Dentro de su carrera política y deportiva, Solesi realizó una importante labor social en el barrio de La Boca y fue el presidente fundador de lo que nosotros ahora conocemos con el nombre Instituto Privado Hogar de la Infancia de La Boca, que en esa época se llamaba Hogar Escuela del Niño Boquense, en 1936. Y después se fusionó con la institución Asociación Pro Infancia Desvalida de La Boca en 1905. En el patio de ingreso del colegio, si ustedes nos visitan, van a encontrar el busto de Antonio Solesi realizado por el artista plástico Luis Perlotti. En reconocimiento a la labor social, política y deportiva de Antonio Solesi, en el barrio de La Boca, cerca de lo que es actualmente la cancha de Boca, hay una calle con el nombre de él. Nosotros hemos realizado desde la apertura del nivel secundario y junto con el programa de huellas, la recopilación de todo nuestro archivo histórico, no solamente mobiliario como le mostramos ahora en estas imágenes, sino también hemos encontrado el libro de oro donde están las firmas de Perlotti, de Quinquela Martín y de Solesi.
Ahora le doy el pase de la exposición a María Aurelia Mura. Bueno, un poquito siguiendo con la exposición, tenemos varios María Aurelia, podemos pasar el video ahora, si les parece. Perfecto. ¿Está listo el video? Como quieran, si no lo dejamos para el final, el video. Porque no lo podemos pasar después. A ver, bueno, pásenlo y continúo. Ahí estamos, dale. Bárbaro. Mientras se pasa el video, los Bárbaro. intelectuales trabajaban conjuntamente de la época para sacar la parte estética y formar las escuelas, en eso que se ve en el libro de oro, bellísimo. María Aurelia, a ver un minuto a ver si sale, y si no, ya lo dejamos para el próximo encuentro. No. A ver si sale, sí. Ahí está. El video dura 2 minutos y es una pequeña recopilación de lo que hablamos. Tiene que ver todo con lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, excelente ahí está un trabajo. Poquito resumido toda la historia del colegio. Sí. Todo el material. Bueno, contanos, María Aurelia. Bueno, íbamos, el Power seguía, no sé si puede compartir Verónica nuevamente, con un poquito la historia de Benito Quinquela Martín, que fue uno de los benefactores del instituto, y figura su firma en el libro también de oro, en alguna de las asambleas que hacían. Y justamente con lo que nos contó María Victoria Peralta, Benito Quinquela Martín fue un niño expósito, porque él fue abandonado en la Casa de Niños Expósitos, Casa Cuna, como se la conoció después. En 1890, el 21 de marzo lo encontraron ahí. Y la fecha de nacimiento de Benito es presuntiva del 1 de marzo de ese año 1890. Él luego, a los 8 años, es adoptado por la familia Chinchela, y él comienza de adolescente a trabajar con su papá en el puerto como estibador. Entonces él ahí es cuando empieza a ver a los estibadores, que son el sujeto omnipresente de su obra.
Entonces, bueno, esto es, la verdad que es muy interesante vincular con la presentación de María Victoria, porque él fue benefactor precisamente de este hogar, buscando en sus orígenes, seguramente. Él ahí se conecta con el artista plástico Luis Perlotti, que es el que luego hace el busto de Solesi y que dona a nuestra escuela. El artista plástico Luis Perlotti junto con Quiquera Martín se encontraban en el emblemático Café Tortoni de esa época. Ahí conocieron también a Alfonsina Storni y también Luis Perlotti, que hoy en día tiene un museo en la ciudad de Buenos Aires con su nombre. Hizo también la obra de Alfonsina, que se encuentra, el monumento a Alfonsina que se encuentra en Mar del Plata, entre otros. En Caminito podemos apreciar otra obra de Luis Perlotti, que es el monumento el busto de Juan de Dios Filiberto. Así que hay un montón de obras de este escultor, y nuestro colegio también cuenta con el busto de Paula Albarracín de Sarmiento, que se veía en una de las fotos que recién pasaron en el Power. Lamentablemente no teníamos en la distancia la foto cercana del busto, pero sí la tenemos, se ve un poquito alejada. Sí, eso es lo que pasa con estas ahí está, presentaciones a la distancia, ¿no? Claro, ahí en el fondo de la imagen, al lado de una bandera, ese busto gris que se ve es el de Paula Albarracín de Sarmiento, que lo hizo el artista plástico también Luis Perlotti. Y bueno, y después a la izquierda se ve el busto de Luis Perlotti, que sí pudimos ver con mayor, de Solesi, que sí se pudo ver con mayor detenimiento en una de las imágenes, que es este. Perfecto. El que está ahí. Bueno, el colegio, siempre en el 2011, cuando se fundó el secundario, nosotros quisimos refundar la escuela y empezamos a analizar sus orígenes, y ahí nos contactamos con el programa Huellas de la Escuela, y la verdad que le pusimos nombre a ese libro que habíamos encontrado, porque realmente empezamos sin saber que eso era el libro de oro del colegio, y lo revalorizamos y encontramos toda esta historia y la reconstruimos, que estaba perdida, y hoy en día, bueno, ahí está una imagen de nuestro barrio de La Boca. Tratamos de revalorizar, porque están los idearios de nuestra institución, revalorizar la diversidad cultural, eso que en su momento fascinó a Benito Quinquela Martín, y nosotros fuimos parte de una inmigración de esa época, pero también somos parte de una inmigración actual, porque recibimos alumnos de países vecinos en la actualidad, porque La Boca sigue siendo un lugar de tránsito para todos esos chicos. Y seguimos revalorizando la frase que figura ahí en nuestro volante, que figura como parte final de nuestro video, de nuestra exposición, sí, es una obra del corazón. Esa frase está desde las primeras imágenes del colegio. Se identificaba el hogar de la infancia de La Boca como una obra del corazón desde 1937, y lo seguimos así manteniendo. Qué hermoso, hermosa frase que tiene que ver con el trabajo cotidiano y entrega. Nosotros queremos especialmente felicitarlas a Verónica y a vos, María Aurelia, por este trabajo de recuperación y ese lugar de la biblioteca como centro de unión de todo el trabajo de la escuela. Así que muchas felicitaciones, y por eso ahora invitamos a Gualquiria Salinas, la directora de la Biblioteca del Docente. ¿Estás ahí, Gualquiria? Así saludamos a todos los bibliotecarios de la ciudad y bueno, del país, y estamos viendo que hoy han participado en nuestro encuentro gente de Colombia, de Brasil, así que muy orgullosos, y a todos le deseamos feliz día. ¿Estás ahí, Gualquiria? Sí, acá estoy, Marcela, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la Ahí está. invitación. Okay. Bueno, nada, yo siempre, ya me ha tocado en alguna otra oportunidad el desafío de tener poco tiempo, así que más que nada contarles que mi lugar en la Biblioteca del Docente en este momento es
de alguna manera dirigir la biblioteca en este contexto de pandemia, tratar de elaborar proyectos que podamos llevar a la distancia. Por ahí tenía una presentación, pero bueno, no, con el tiempo me imagino que estamos como complicados, pero contarles un poco que se pueden comunicar con los canales de la biblioteca por cualquier cosa que necesiten. En esta presentación que tenía era un poco contarles brevemente qué es lo que la biblioteca está haciendo en este momento de pandemia y de distancia social y de que no tenemos la presencialidad de por medio que nos ayuda muchísimo a tomar ese contacto necesario para los profesionales de la información, ¿verdad? Pero bueno, el desafío siempre está, así que ustedes se comunican con los canales de la Biblio, conmigo, con mi mail en general, para los que me conocen. Yo soy una persona que estoy muchísimo en las redes, estoy muy disponible, ponen mi nombre en la red y aparezco por todos lados, así que no hay manera de no comunicarse conmigo si es necesario. Y bueno, nada, felicitarlos a todos. Vuelvo a decir, el que me conoce sabe lo que yo pienso de las bibliotecas, de los bibliotecarios. Siempre Pero hay mucha gente que no te conoce, Walkiria, acá, ¿eh? Hay mucha gente de afuera. Bueno, para los que no me conocen en todo, entonces, lo que siempre bregamos todos, ¿no? Si la educación es una puerta, el bibliotecario es la llave, ¿no? O sea, yo creo que el bibliotecario tiene un lugar, un rol increíble, tenemos un don, no es una carrera cualquiera, ¿no? Ser bibliotecario para mí es tener una posibilidad en la vida que tal vez otras personas no tienen, porque llegamos al conocimiento de otra manera, llegamos a la gente de otra manera, tenemos un rol en la comunidad increíblemente especial, los bibliotecarios somos increíbles, o sea, es un poco egoísta mi forma de ver, pero la realidad es esa, o sea, yo considero que el bibliotecario dentro de la institución escolar es uno de los actores más importantes porque democratiza el conocimiento, de alguna manera difunde lo que tiene entre sus manos, que siempre, gracias al universo, es mucha cantidad de información, porque siempre uno cuando quiere difundir algo, ¿a dónde va? Va a la biblioteca, y cuando quiere encontrar algo o quiere buscar información, ¿a dónde va? A la biblioteca. Entonces, cuando queremos difundirla, vamos a la biblioteca, cuando queremos buscarla, vamos a la biblioteca. Nuestro rol, por supuesto, está en cuidar que esa figura del bibliotecario se siga manteniendo como tal, ¿no? Es importantísimo que nosotros podamos seguir adelante con el trabajo, a pesar de la distancia, a pesar del distanciamiento, a pesar de la no presencialidad, que el trabajo se cuida trabajando, nosotros somos los que cuidamos ese trabajo, y aunque somos una minoría dentro de la institución, de lo que es el sistema educativo, porque lo somos, está en nuestras manos cuidar ese rol y ese lugar, ¿no? Y creo que hoy se ha demostrado en los trabajos de 2 escuelas donde sus bibliotecarios han recuperado su patrimonio y lo han difundido y hacen un aporte a la historia de la ciudad y del país. Así que te agradecemos especialmente, Walkiria, este saludo para los bibliotecarios en su día. A todos ustedes los invitamos al próximo jueves, que es el encuentro donde vamos a hacer la primera jornada de archivos escolares. Va a ser un encuentro mucho más extenso porque va a ser hasta las 13:30 para que se vayan organizando, y va a participar experiencias de recuperación de patrimonio tanto de México como de Brasil, y vamos a compartir, como compartimos todos los jueves, lo que hacemos, pero también proyectamos comunicarnos con otras experiencias. Gracias, Walkiria, y todos ya saben que la Biblioteca del Docente está a disposición en estos momentos tan complejos de la pandemia a seguir trabajando.